es muy poco porcentaje. Pero bueno, vamos a... Oh, muy buenas tardes. Una disculpa, no los había visto. Estaba aquí ocupado viendo el reporte del clima del día de hoy, ya que pues tenía pensado salir con unos amigos. Y no me había percatado de cómo estaba más o menos la temperatura y el pronóstico del clima para el día de hoy. Bien, ¿pueden creer que en estos meses las probabilidades de lluvia son realmente bajas? Y también de que se habla de una escasez de agua en todo el país, sequías en casi el 80% de nuestro país. Yo al leer esto me quedé impactado. Y si lo piensas bien, tiene sentido, ya que pues el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta debido a la contaminación y a todo esto realmente ha traído consecuencias últimamente. Pero bueno, el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de ciertos factores para el clima y cosas así que nos ayudan a determinarlo. Por ejemplo, puede ser la temperatura y algunas de otras cosas que les hablaré un poquito más adelante. Bien, vamos a eso. Perdón por hacerlos esperar, pero estaba recogiendo un poco aquí mi desorden y una disculpa por esta introducción un poco medio desorganizada, pero no los esperaba tan pronto. Para los que no me conozcan, soy Juan Carlos Manzano de sexto semestre del Bachillerato de Ingenierías y el día de hoy les quiero hablar de dos temas. De un tema que se divide en varios aspectos y estos serían los elementos y factores del clima. Vamos a empezar hablando con dos. El primero sería la temperatura. Para los que no sepan, la temperatura pues es el mayor o menor grado de calor o frío que podemos encontrar en una región o en algún lugar o objeto. Por ejemplo, puede ser cuando vas a la playa, nos encontramos con un clima más caliente. El aire de esa zona son calientes, sientes las brisas diferentes. Por ejemplo, los que vivimos en el centro del país es muy común notar esto, notar que los climas son muchísimo más calientes de lo que es pues en donde regularmente estamos nosotros. Y pues la noción de la temperatura es a base de el nivel de calor que tiene el aire. Como les mencionaba, al ir a la playa es un clima más cálido y al ir, por ejemplo, a un país como podría ser Estados Unidos, más referentemente en Alaska o Canadá, son climas un poco más, por así decirlo, más fríos, donde comúnmente pues es difícil sentir aire caliente. De hecho, en muchos de esos países en las temporadas de verano es muy raro no usar ropa pues abrigada, ya que pues es lo que hay comúnmente. Pero bueno, la temperatura se mide con un instrumento que nosotros ya conocemos y es el termómetro. El termómetro fue creado por Galileo Galilei en 1612 y pues sabemos que hay muchas variaciones de este y pues básicamente la que nos está ayudando para delimitar la temperatura del clima es básicamente un termómetro atmosférico que pues checa un poco esto. La temperatura también se delimita de diferentes factores como son la altitud, la latitud, la cercanía al mar, entre otros de los cuales puedo recordar en este momento. Pero bueno, hablando un poco de la altitud, como un ejemplo, por ejemplo, sería el Monte Everest. Sabemos que es el punto más alto de lo que podemos encontrar en nuestro planeta, pero también sabemos que por el otro lado sus temperaturas son extremadamente frías. Esto es un ejemplo de que la temperatura entre más al norte de lo que podría ser el planeta es más fría y más al sur, como por ejemplo en los países de Latinoamérica como sería Brasil o en otros continentes como en África las temperaturas son más cálidas. Ahora hablemos un poco de lo que sería la presión atmosférica. La presión atmosférica es básicamente el peso que la atmósfera ejerce sobre la superficie de la Tierra. Esta se puede medir con un instrumento que nosotros conocemos como el barómetro. Y bien, la presión atmosférica se puede delimitar mediante alta o baja presión y esta pues se delimita por la presión
la densidad del aire sobre la superficie nivel del mar. Entre más capas bajas vas así pues de la superficie, la presión es muchísimo más fuerte. Es por eso que, como sabemos muchas veces en las películas de ciencia ficción, voy a poner un ejemplo, la película del viaje al centro de la Tierra, tenía otra por ahí en las cuales mencionan que al ir bajando las capas de la Tierra, acercándose al centro de esta, la presión es muy fuerte y es imposible para el ser humano pues llegar a dichas distancias. De hecho, el director James Cameron se le conoce, aparte pues de sus trabajos cinematográficos, porque él una vez subió a un submarino y trató de llegar muy abajo dentro de este, pero obviamente no se acercó ni al fondo, ya que, como sabemos, pues también en el agua la presión es todavía más fuerte. Esto lo podemos ver en muchas películas, ya que nos explican pues parte de esto. Los submarinos solo pueden llegar a cierta distancia, y es por eso que muchas veces hemos escuchado la frase que dice acerca de esto está a tal distancia sobre el nivel del mar, o básicamente esto para delimitar un poco el nivel al que se encuentra. Y bien, la presión esta se va disminuyendo conforme más capas superiores te encuentres. Es por eso que otro factor importante que debemos mencionar también en las películas es el hecho de que, por ejemplo, las personas que van al Monte Everest, a estar a una altura muy grande, la presión es baja, entonces el aire es casi nulo ahí, o sea, no, es por eso que muchas veces tienen que llevar un poco de, pues tienen que llevar tanques de oxígeno. Otra película que les quiero mencionar aprovechando esto es la película de Everest, que básicamente habla de unos escaladores que subieron la montaña y pues tuvieron algunas consecuencias por ahí. Bien, la presión también va de la mano con lo que sería la humedad, ya que el aire húmedo, todo esto mediante el agua, ya que sabemos que el agua, pues para que llueva, de aquí de la presión que hay en la atmósfera, hace que se evapore y esta sube y después se condensa y vuelve a caer. Pero es como una forma de mencionarlo, es el hecho de que, por ejemplo, cuando estamos en algún lugar y está muy caliente y luego subimos, por ejemplo, a un cerro, a una montaña, el aire que llega ahí es todavía más fresco que el que había abajo, y esto es parte de esto. Hablamos de otro subtema, y esto es los vientos irregulares o locales. Bien, los vientos son estos que se producen en ciertas regiones locales pequeñas. Por ejemplo, puede ser en las zonas costeras como Puerto Vallarta, hablando de nuestro país, en Puerto Vallarta, en Quintana Roo, Baja California, todas estas que están cerca del mar, y estas se forman debido a que la superficie terrestre o masa de agua causan algún movimiento, y pues todos hemos visto que en nuestro país estas son muy comunes. Parte más cerca del Golfo de México, que serían los huracanes, los tornados. Tornados, hablando más específicamente de nuestro país, no es muy común que se den en zonas, por ejemplo, más al centro del país. En cambio, en nuestro país vecino, Estados Unidos, sí es muy común en ciertas áreas en las cuales el relieve, pues básicamente el suelo no está muy disparejo, como montañoso, como sería en nuestra región. Más que nada, un ejemplo claro es en Guanajuato, donde, pues como sabemos, las montañas y todo esto está muy elevado. No es muy común que se den los tornados, más sin embargo hemos llegado a ver alguno que otro remolino de aire que se forma, pero esto ya es por otros factores. Otro de estos que podemos llegar a conocer son las tundras y los ciclones. Los huracanes es algo muy común durante muchas épocas del año, específicamente pasando las épocas de verano, cerca de septiembre en adelante, antes de invierno, donde sabemos que se dan muchos huracanes, los cuales pues muchas veces afectan un poco estas regiones de las cuales hablo. Bien, ahora voy a hablar acerca de los vientos periódicos o continentales. Estos son los vientos que se dan en cierta época de año y se originan de acuerdo a diferentes temperaturas
entre el mar y la tierra. Un ejemplo que podría mencionar acerca de esto es muchas veces en películas cerca de la época medieval antigua de piratas, donde las principales rutas eran los barcos, se habla mucho acerca de que en ciertas épocas del año las mareas cambian, estas bajan y hasta cierta época del año es cuando vuelven a su nivel y es cuando ellos pueden volver a navegar, ya que esto pues básicamente ellos lo tenían muy en cuenta, ya que era muy fácil sufrir de algún accidente si se viajaba en un tiempo no correcto. Un ejemplo pues de esto es las mareas bajas. ¿Qué otro podría mencionar? Por ejemplo, sería las épocas en las que podría ser, por ejemplo, en verano, que es cuando no llueve. Es muy común ver que haya escasez de lluvias en esta época del año, donde el nivel de precipitaciones son cerca de un 8%. En cambio, como les mencionaba en el punto anterior, pasando esto es muy común que llueva, es muy común que haya huracanes. Por eso muchas veces las personas optan la época de verano para tomar sus viajes, ya que es más seguro de cierta forma, ya que evitan. Bien, ahora les voy a hablar acerca de otros de estos. Uno serían las brisas. Todos vemos lo que es una brisa. Es este típico airecito que se da en cierta región. Muchas veces, por ejemplo, cuando salimos en la tarde, sentimos esa brisa un poco más fresca a diferencia de el resto del día, que puede estar muy caluroso. Esto se nota mucho más, por ejemplo, ahorita en tiempo de verano, que todo el día está lleno de calor y ya de repente al llegar la tarde sentimos como esta frescura. Sus ciclos son estacionarios entre invierno y verano, y pues estas son de baja intensidad. Como les digo, es un pequeño corriente de aire que tú llegas a sentir de forma pues notable. Muchas veces es apenas perceptible, pero es básicamente esto. Y otros son los monzones. Son vientos periódicos que son más fuertes que las brisas. Estos se originan en las regiones locales, que es, por ejemplo, hay veces que estamos en verano, pero un día amanece con un aire más fuerte, el cual, por ejemplo, a veces trae una temperatura más fría, y esto nos, como que decimos, el aire está muy fuerte, o de cierta forma es una expresión que podemos mencionar de cierta forma. Estos son fríos en épocas de invierno, y como les mencionaba posteriormente, en verano son calientes. Es como cuando la gente dice, no, es que va a llover porque el aire está caliente. Y son pues estas brisas que llegan con una temperatura más caliente, que indican que pues, va a haber precipitaciones ese mismo día. Esto quería mencionar algunas recomendaciones sobre películas que hablan un poco acerca del tema, y pues muchas de estas son de las favoritas del público, las que hablan sobre desastres naturales y el fin del mundo. Una de estas es la película de Geotormenta, que se estrenó hace creo que unos 5 o 4 años, o puede ser un poco menos, no recuerdo bien, pero la vi recientemente. Y esta puede ser no una de las mejores películas que hay acerca del tema, pero sin duda plantea una premisa un poco interesante, que es acerca de un científico que logró desarrollar una máquina la cual le permite controlar el clima, y nos plantea una situación no muy alejada de la realidad en la que estamos, en la cual el clima ahora pues está muy descontrolado. Hay nieve en lugares donde no había, hay calor en lugares donde tampoco había, como podemos ver en los polos, donde se derrite cada vez más. O por ejemplo, pues la reciente nevada que hubo, donde incluso en nuestro país, en la zona fronteriza, se llegó a ver nieve, lo cual no pasa seguido. Bien, otra de estas películas, pues, si mal no recuerdo, creo que se llama Alerta en lo Profundo. No recuerdo un poco el nombre y la voy a poner por aquí, pero es una película de una chica que se queda atrapada dentro de un huracán con su familia, en la cual hay unos cocodrilos. La película va básicamente acerca de cómo ella pelea con los cocodrilos y esto, pero es interesante ver todo lo que un huracán contrae, ya que pues sí lo muestran de cierta forma. Otra película podría ser una de estas películas, creo que se llama, también la voy a poner por aquí, no recuerdo muy bien el nombre, pero esta película nos habla de pues el fin del mundo mediante pues inundaciones y congelaciones,
principalmente bajo la disminución de temperatura. Esta película nos cuenta la película de unos chicos que están intentando huir, ya que pues las temperaturas bajas están llegando y cubriendo todo el planeta, y pues esto obviamente no les da la posibilidad de sobrevivir. Y una de las últimas que tenía para recomendarles es una de Nicolas Cage que se llama La Profecía, y esta película pues también habla un poco acerca de el fin del mundo mediante pues problemas con el sol, ya que pues quema básicamente nuestro planeta mediante una llamarada, y pues la película habla un poco también acerca de estos factores. Por aquí les voy a poner unas escenas durante la explicación, y bueno, esto sería todo de mi parte, espero que les haya gustado